Hola, buenas tardes. En nombre del Grupo Yoli y también de nuestro patrocinador BBVA en la mañana de hoy, les doy la bienvenida a un encuentro Yoli Digital que nos reúne hoy para hablar de un tema de mucha actualidad y que tiene también forma parte de las preocupaciones de muchas personas y que son las pensiones, las pensiones y el futuro de este sistema de protección a la jubilación. Y este año BBVA ha tenido un enfoque, yo creo que muy acertado de ver qué piensan la generación millennial sobre esta cuestión, y por eso hoy vamos a reunirnos a debatir en torno a ese lema, los millennials y el futuro de las pensiones. Para ello contamos con 3 ponentes que van a ayudarnos seguro a que tengamos un debate rico en el que yo intentaré hacer preguntas que también nos ayuden. Le vamos a dar la palabra en primer lugar a Luis Vadillo, que es el director de negocio de BBVA Asset Management Europa y también es el director del Instituto de Pensiones BBVA, del Instituto BBVA de Pensiones. Buenos días, Luis. Tienes el Buenos micro. días. Eso es. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de que estés aquí y vamos a ir presentando a las siguientes personas. Aunque si quieres ya aprovechamos y damos unas breves nociones además de dirigir el negocio de BBVA de Asset Management en Europa, dirige también el Instituto BBVA de Pensiones y el programa BBVA Mi Jubilación, que es un proyecto de educación financiera y sin ánimo de lucro que puso en marcha el BBVA en 2013 y que lo que persigue precisamente es dar información y que la población española, la sociedad, amplíe su conocimiento sobre las pensiones con un lenguaje además sencillo, cercano y entendible. Lleva ya más de 10 años en BBVA y con anterioridad tiene más experiencia financiera en otras firmas como Mercer Investment, Renta 4 o lo que antes era lo que hoy es Deloitte, que antes era Arthur Andersen. También nos acompaña Elisa Chuliá. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada. De que estés aquí, que es miembro del foro de expertos del Instituto BBVA de Pensiones, este órgano que hemos dicho que se ha creado para que haya información y debate en la sociedad sobre este asunto, y también es profesora titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED. Y con ella también vamos a intentar hacer un debate que enriquezca sobre este asunto. Y en tercer lugar, nos acompaña uno de los analistas habituales de las páginas del Grupo Yoli, el profesor de Economía de la Universidad de Sevilla, Rafael Salgueiro, que también intentaremos que nos dé una visión quizá un poco desde otra perspectiva, más inevitablemente más generalista sobre lo que vamos a tratar. Así que vamos a empezar. En primer lugar, quería hacerle una pregunta a Luis Vadillo. El año pasado hice una encuesta sobre los baby boomers, la generación que tiene más en este momento en riesgo el tema de las pensiones, pero este año el Instituto de Pensiones decidió que trasladar esa encuesta, ese pulsar que están pensando sobre las pensiones a una generación anterior como los millennials. ¿Por qué eligieron? ¿Cuál es el motivo de elegir a esta generación? Muy bien, Alberto, pues gracias por la pregunta y permíteme agradecer al Grupo Yoli y a ti en persona la posibilidad de hacer este encuentro con vuestros lectores, porque creo que ayudáis mucho en los medios de difusión a hacer llegar la información a las personas, y en este caso que a nosotros nos ocupa la información en materia de pensiones,
que no deja de ser una de las principales preocupaciones por parte de los españoles. Nosotros, lejos de ahondar en esa preocupación, lo que queremos es que la gente tenga la información, como bien decías, que la gente, una vez tenga ese conocimiento, pues pueda tomar las decisiones racionales e informadas, ¿verdad?, sobre todo este tema. Y, por tanto, pues siempre el apoyo del Grupo Yoli para hacer llegar esta información es algo muy de agradecer, ¿verdad? Respondiendo a la pregunta, bien conoces la encuesta de los baby boomers, porque yo creo que la comentamos también el año pasado, y bueno, lo que intentamos es, a través de la inestimable ayuda de Elisa Chulea, que es nuestra socióloga, ¿no?, la socióloga del Foro de Expertos del Instituto BBVA de Pensiones, pues dirigir las preguntas a distintos colectivos, en este caso grupos de edad, que son distintos per se, pero además en materia de pensiones pues se van a ver distintamente o de forma diferentemente afectada. El año pasado, bien decías que lo hicimos sobre los baby boomers, que es la generación más amplia que hay en los distintos países, pero en España se da además la circunstancia de que por la situación que tuvimos, bueno, pues de guerra, de dictadura y demás, esta generación fue posterior a la de otros países y los resultados fueron importantes, porque los baby boomers que empiezan a jubilarse a partir de mitad de esta década que viene, ¿no?, a partir del año 23 o 24, pues estuvieron muchos años y son muchas personas, pero este año hemos querido hacerlo a los millennials porque es la generación siguiente. Y como sabemos que el sistema de pensiones es un sistema de reparto, donde las pensiones actuales las pagan los trabajadores, los cotizantes actuales, pues son los millennials los que en una buena parte pues le van a pagar a los baby boomers pues las pensiones públicas que perciban, y además de manera vitalicia. Entonces, es un colectivo amplio, no tan amplio como los baby boomers, y es un colectivo que estamos estimando que abarca desde los nacidos desde el 78 hasta el 99, es decir, aproximadamente desde los 22 a los 42 años. Y por tanto creemos que es un tramo de edad muy interesante. Luego, Elisa, si queréis. ¿Por qué creéis que es importante esta generación en el sistema de pensiones? ¿Por lo que acabas de explicar o hay otros factores que te lleven a ello? Sí, es vital. O sea, realmente en un sistema de reparto, las distintas generaciones que aportamos al sistema, pues soportamos las que ya están jubiladas, ¿verdad? Y por tanto, esta generación millennial de 20 años de rango, de 22 a 42 años, como decía, pues al final son personas, son trabajadores, son trabajadoras que van a estar pues con sus cotizaciones pagando la pensión de todos los que están ahora mismo jubilados, y luego de la próxima generación que se jubile, estos baby boomers a partir del año que viene. Muy bien. Vamos a plantearle a Elisa que como responsable del estudio nos comente cuáles son las principales conclusiones respecto a Andalucía, dado que estamos en un encuentro digital de una cadena de periódicos andaluces que están prácticamente todas las provincias de Andalucía, salvo Jaén. ¿Cuáles son esas principales conclusiones del estudio que se han llevado a cabo para Andalucía, Elisa? Bueno, pues muchas gracias. Yo también me sumo al agradecimiento por vuestra labor. Y entrando ya en la pregunta, porque luego el tiempo siempre escasea, puedo decir lo siguiente. El cuestionario que aplicamos a toda la muestra nacional, que consta de 3.084 entrevistados, incluye diversas preguntas sobre diversos temas, ¿no? Incluye preguntas sobre el ahorro durante el confinamiento y el ahorro después del confinamiento, sobre el ahorro en términos generales, es decir, abstrayendo de la situación tan extraordinaria que hemos vivido este año, el ahorro incluso para la jubilación, y luego incluye una batería bastante importante de preguntas sobre las perspectivas de jubilación y también las perspectivas o las expectativas de cobrar una pensión y la opinión que les merece el sistema de pensiones, el funcionamiento del sistema de pensiones, ¿no? Y sobre todo de cara a su sostenimiento financiero, a su sostenibilidad financiera, ¿no? Entonces, lo que hemos descubierto en general es que, bueno, que entre los jóvenes hay una desconfianza, porque al fin y al cabo son jóvenes. Es verdad que los millennials, digamos, mayores, los nacidos todavía a finales de los años 70 y principios de los años 80, ya han cumplido 30 y muchos, o ya a los 40, ¿no? Pero en general es un colectivo joven, y en ese colectivo joven, digamos que
no se puede decir que prevalezca la confianza respecto a la percepción de una pensión de jubilación en el futuro. Es decir, cuando les preguntas si confían en que van a percibir una pensión de jubilación, un porcentaje importante de la muestra nacional nos decía que no confiaban en ello. Bueno, pues luego tendremos oportunidad de dedicar más atención a esto, pero por cierto, en Andalucía ese porcentaje aumentaba. Es decir, hay bastante desconfianza sobre el sistema, sobre la capacidad del sistema de pagarles a ellos. Ojo que no estamos preguntando a sus padres, de pagarles a ellos pensiones públicas, ¿vale? Luego, hay bastante conciencia de que el sistema se encuentra en una situación de déficit financiero y que ese déficit pone en cuestión o en cierto modo amenaza la viabilidad financiera del sistema. Hay una conciencia también muy, muy extensa y especialmente en la comunidad autónoma de Andalucía, donde llega prácticamente a 4/5 partes de personas, de jóvenes, de millennials que creen que el sistema necesita una reforma y luego cuando se les pregunta a ellos, un porcentaje superior a la mitad dice que esa reforma debería ser profunda, ¿no? Y luego, respecto al sistema de pensiones, lo que hay es desconfianza respecto a la capacidad del sistema de proveer pensiones para esa población. Como digo, no se les está preguntando si el sistema es capaz de proveer pensiones para sus abuelos o para sus padres, ¿no? Quizá ahí la respuesta sería muy distinta y sería razonable que lo fuera. Y por otra parte, esa desconfianza va unida también a una respuesta respecto al ahorro que nos indican que están ahorrando poco. Están ahorrando para la jubilación solo aproximadamente el 10%, un poco menos del 10%. Hay que decir que la media nacional se encuentra más cerca del 20%, está en el 17%, mientras la media de Andalucía está por debajo del 10%. Es decir, no están ahorrando mucho para la jubilación y luego cuando se pregunta por si hacen también o si ahorran de alguna manera regular lo que se entiende, pues eso, mensualmente si ahorran algo, el porcentaje de millennials en Andalucía, residentes en Andalucía, que nos dicen que ahorra también es más bajo, ¿no? Es aproximadamente 7-8 puntos más bajo que el nacional. Es decir, parece que están ahorrando menos proporción de ellos está ahorrando y menos proporción también está ahorrando para la jubilación, ¿no? Cuando se les pregunta a los que no están ahorrando, ¿por qué no ahorran? Más de la mitad dicen que porque no pueden con sus ingresos, ¿no? Y cuando se les preguntan a los que no están ahorrando para la vejez o jubilación, porque si creen conveniente, si consideran conveniente hacerlo, mayoritariamente 2/3 partes de los que no lo hacen dicen que sí que es conveniente, ¿no? Por lo tanto, la encuesta apunta a una falta de capacidad de ahorro, que no es solo el único motivo para no ahorrar, y luego tendremos oportunidad de entrar en esta cuestión, pero sí parece que esa falta de capacidad o esa incapacidad de ahorrar es algo más acusada entre los jóvenes, entre ese colectivo de millennials en Andalucía, más acusada, decía, que en otras comunidades autónomas y desde luego que la media nacional, ¿no? Entonces, ese es un poco el panorama, un panorama, la verdad que no muy alentador, ni desde el punto de vista del ahorro, ni desde el punto de vista de las perspectivas de sostenibilidad financiera del sistema. Esas diferencias respecto a la media nacional de las que habla Elisa, ¿se dan de forma homogénea en un grupo de comunidades? ¿Andalucía se diferencia mucho de otras? Andalucía llama mucho la atención en ese contexto. Hay que tener en cuenta que las submuestras regionales o por comunidades autónomas no son tan grandes como para poder hacer afirmaciones con una solidez, digamos, científica que nos deje tranquilos, completamente tranquilos. Pero sí, desde luego, apuntan. Y cuando los resultados son muy consistentes y además la verdad es que son bastante intuitivos, por lo que sabemos, nosotros les concedemos fiabilidad, ¿no? Y lo que observamos, por ejemplo, es que las dificultades de ahorrar que dicen tener los millennials en Andalucía son, por ejemplo, mucho más elevadas que las dificultades que dicen tener los entrevistados, por ejemplo, en el País Vasco o en Cataluña. En Cataluña, más en el País Vasco, donde ahorran más que en Cataluña. Es decir, encaja en lo que sabemos, ¿no? Encaja en el conocimiento que tenemos de una población joven en Andalucía, pues que no está consolidada en el mercado de trabajo y si no lo está, pues naturalmente pues su capacidad de ahorro pues es más limitada, ¿no? Entonces, los resultados encajan muy bien con lo que conocemos y de ahí que, como te digo, o como os digo, a nosotros la verdad es que nos resultan bastante fiables. En general, yo creo que Andalucía, desde luego, destaca por esos dos rasgos que ya he apuntado. Primero, menor capacidad de ahorro, es decir, menor porcentaje de gente que ahorra
regularmente o de manera sistemática, y menor porcentaje también, porcentaje más baja de personas que ahorran para la jubilación. Y luego, por otra parte, en cierto modo, algunos puntos más porcentuales de desconfianza hacia la capacidad del sistema de ofrecerles pensiones cuando ellos se jubilen, ¿no? Y también bastante acuerdo, digamos, más acusado o más intenso que en otras comunidades autónomas, bastante acuerdo respecto a la necesidad de reformar el sistema, ¿no? En cierto modo, pues las pensiones no nos van a llegar, dicen muchos, creen muchos. Por cierto, que esto está en línea con lo que afirma también el Pacto de Toledo, el último informe del Pacto de Toledo, que viene a decir, ¿no?, expresamente, los jóvenes no confían en la viabilidad financiera del sistema, y efectivamente lo comprobamos en esta encuesta. Pero bueno, a la vez que dicen no confiamos en recibir o en percibir una pensión, están diciendo tampoco ahorramos. Luego, esa es una situación por la que os decía que a mí el adjetivo que me sale a la hora de valorar estos resultados es más bien un poco el de desalentador, ¿no? Esa sería un poco mi conclusión general. Muy bien, gracias, Elisa. Me gustaría preguntarle a Rafael, en primer lugar, una parte de esta generación millennial es la que convive en las aulas con los profesores universitarios, y me gustaría que nos dijera si detecta que haya esta preocupación por el sistema de pensiones entre sus alumnos, con toda sinceridad. Se lo tenía que haber preguntado, si me hubieras dado esta pregunta. No, y converso mucho con ellos. No la he detectado, pero quizá porque no les he preguntado expresamente por eso. Si bien en algunas conversaciones ellos ya me habían manifestado que tenían dudas de la sostenibilidad financiera a largo plazo, ¿no? Dicho con otras palabras, dice, si es que no creemos que las pensiones nos puedan llegar a nosotros. Y su capacidad de ahorrar, como se ha dicho, hablo también con muchos egresados, pues es desgraciadamente bastante limitada. Y sobre ese deseo de reforma, sí me gustaría decir una cosa. Habría que aprovechar ese ánimo de reforma de los jóvenes, ¿no?, para modificar el sistema profundamente, porque si no van a tener razón, no es sostenible. Tal cual está. Por eso quería preguntarte también si crees que son apropiadas las reformas que ahora mismo acaba de pactar, se acaba de acordar en el Pacto de Toledo, y teniendo en cuenta que mayoritariamente el 71% de los encuestados considera que el aumento de déficit de la seguridad social amenaza la viabilidad del sistema. No sé si sobre estas propuestas tienes alguna... Sí. Mira, el Pacto de Toledo ha venido haciendo reformas durante unos cuantos años. La Comisión Permanente del Pacto de Toledo pues estuvo ahí como si no pasase nada, ¿no? Y se perdió miserablemente el tiempo. Y ya en esta década empezaron a producirse modificaciones importantes, como el año 2013 y los siguientes. El problema es que no se atreven entre ellos a abordar el problema en su totalidad. No tiene solamente no es de una única dimensión, es de cambios profundos. El cambio más profundo es decirle a las personas, oiga, usted es responsable de su propia vida, cuando llevamos decenios diciéndole, no se preocupe, que el Estado se va a encargar de todo. Esa es la primera transformación. Ya a ello sirve la educación financiera que está haciendo BBVA, y a ello sirve también poner de manifiesto qué piensan los millennials, como recién se ha hecho en esta encuesta, ¿no? Entonces, los cambios que estamos haciendo ahora pues son los propios de un sistema piramidal en el que la base se te va quedando pequeñita y dice, ¿qué hago? Pues tapono la salida, la prolongación de la jubilación, o la permito en condiciones menos costosas para el sistema, computando más años o exigiendo más años de cotización, o limitando el máximo, ¿no? Lo que se ha hecho, pues mira, sirve como remedio, pero para muy pocos años. Es necesario abordarlo profundamente. Y estamos dando pasos atrás, como por ejemplo la desgravación fiscal por la aportación a planes de pensiones se ha reducido, se reducen los presupuestos de 2021, ¿no? Estamos yendo para atrás. Pero no es un problema español, es un problema que todos los países con un sistema de reparto han abordado.
Lo que pasa es que lo han abordado con más valentía que nosotros, los suecos, por ejemplo, ¿no? Sin ir más lejos. Muy bien, muchas gracias. Me gustaría preguntarle a Luis Vadillo por una cuestión que es que algo más de la mitad de los encuestados andaluces que han respondido a esta encuesta que habéis hecho desde el Instituto BBVA de Pensiones piensa directamente que no va a cobrar una pensión pública cuando le llegue la edad de jubilarse. ¿Comparte esto o tenemos que mandar un mensaje positivo hacia esas generaciones de que el sistema, si se hacen las reformas adecuadas, persistirá y les dará una paga pública como hasta ahora ha ocurrido en España? Gracias, Alberto. Yo creo que la pregunta es muy buena, porque como nos comentaba antes Rafael y Elisa, que también es profesor de universidad y son los que más contacto tienen con los millennials, es una idea que refleja la encuesta, pero que también está en la calle, ¿no? Está en las universidades, está en ese tramo de millennials que es tan amplio, ¿no? De 23 a 42 años. A ver, lo primero que tenemos que dar es un mensaje positivo en el sentido de que sí van a tener pensión pública. Todos vamos a tener pensión pública. Lo que no sabemos es cuánto. Y el cuánto es importante. Entonces, para poder garantizar que tenemos pensiones o que el sistema de pensiones es sostenible y suficiente, vemos necesario hacer reformas en el sistema y hacer reformas de calado, reformas estructurales, porque el déficit que tenemos en el sistema de pensiones es un déficit estructural, no es un déficit temporal que podamos cubrir con una subida determinada de impuestos para financiar esto, sino que requerimos de reformas estructurales para déficits estructurales. Entonces, un punto importante que ha dicho Rafael antes es el Pacto de Toledo. Está muy bien que haya el consenso político en España sobre temas como los que se ha hablado, pero entendemos que debería dar un paso más en ese camino de las reformas por parte del Gobierno o acordadas, por supuesto, con el resto del Congreso y que de momento no se están dando. De verdad, Alberto, creemos que no hacer nada no es una opción. Es decir, no podemos dejar las cosas como están. Venía hoy, lo habréis leído en los periódicos, pues los requisitos que pide Europa para darnos parte de los fondos europeos, ¿verdad? Entonces, uno de ellos tiene que ver con las pensiones y uno muy importante. Y nos están reclamando que esté ligado de determinada manera a la esperanza de vida. Porque la maravillosa noticia que es que tengamos una mayor esperanza de vida en términos de pensiones vitalicias como las que tenemos, pues es un hándicap, ¿no? Por ponerlo, mira, Rafael se ríe, es un hándicap, es algo importante. Claro, sobre o sea, que las pensiones estén ligadas a la esperanza de vida, como proponía la reforma de 2013, es algo que bueno, pues ha desaparecido de este Pacto de Toledo, pero es algo que debemos encarar más pronto que tarde. Sí, también, no sé yo si una medida que se ha barajado y que finalmente sigue sin tomarse es centrar los ingresos de la Seguridad Social solo a las pensiones contributivas y sacar del sistema y, por tanto, llevarla a una dotación presupuestaria distinta de la que tiene la Seguridad Social, otras pensiones que o bien se derivan como las de viudedad o son de otro tipo. No sé si entre los expertos del foro eso es así. Luis, ¿tú que coincides en que esa podría ser una medida que ayudara al menos a corto o medio plazo? Pues ahora dejo a Lisa también como miembro del foro si quiere comentar esa parte, pero vamos, lo que hace es solucionar un problema contable, es decir, coges el déficit y lo pones en otro lado, pero no arreglas el problema. Por tanto, arreglas de cara al exterior pues una cuenta, ¿no? Un balance, pero realmente el déficit sigue ahí, porque lo que tenemos es mucha gente cobrando pensión durante mucho tiempo, que además va a venir más gente, la generación del baby boom, a cobrar y con todo su derecho su pensión durante más tiempo por la esperanza de vida y, sin embargo, una generación en edad de trabajar que no va a ser tan importante. Por darte unos números, el número de pensionistas va a subir de 9 millones a 15 millones. De aquí a 2000, ¿cuánto era? 2030, ¿puede ser?
me puedo equivocar con el año, ¿vale? Pero no va a subir tanto la fuerza laboral en ese sentido, de manera tan significativa. Por tanto, esto de la separación de fuentes de financiación es un buen paso, pero no es el paso en el sentido de solucionar las cosas, sino de cambiarlas de sitio. Elisa, por favor, igual quieres completarlo. Sí, eso mismo te iba a pedir yo, Elisa. Vale, muchas gracias. Bueno, lo primero que quería decir es que coincido plenamente con Luis en esto de que hay que tranquilizar, en cierto modo, si es que es posible, a la población que dice no vamos a cobrar pensiones, no vamos a cobrar pensiones. Yo opino como Luis que habrá pensiones públicas, el sistema no va a colapsar, el problema es solo cuánto. Y claro, es que eso es muy importante, saber si te queda aproximadamente pues un 80% de tu salario previo o si te va a quedar un 50% como en muchos países de nuestro entorno. Es que eso es fundamental, porque dependiendo de esa información, uno adopta determinadas decisiones de ahorro y consumo mientras puede, es decir, mientras tiene, por ejemplo, retribuciones por el trabajo. Entonces, esa es la cuestión. La cuestión no es no vamos a cobrar pensiones, la cuestión es cuánto va a poder pagarnos el sistema por lo que hemos cotizado, ¿no? Bien, dicho esto, con respecto a, bueno, sacar gastos de la financiación a través de las cotizaciones y pasarlos a la imposición general. Desde 1995, que se aprobó el Pacto de Toledo, en su primera versión, se ha venido insistiendo en la separación de las fuentes de financiación, ¿no? Y es verdad que era necesario, porque entonces el sistema, con cotizaciones sociales, cubría gastos no contributivos. Se ha ido avanzando desde 1995 por ese camino y aún así, pues desde 2011 el sistema pues ha tenido un déficit financiero como consecuencia de que las cotizaciones sociales no bastaban para pagar todos los gastos definidos entonces como contributivos. ¿Qué se ha hecho ahora? Pues digamos que se ha introducido el concepto de gastos impropios y entonces se van definiendo como gastos impropios determinados gastos que antes se consideraban, digamos, susceptibles de ser financiados contributivamente. Simplemente ahora se ha decidido, y bien está, yo eso no lo pongo tampoco en cuestión, que no sean gastos contributivos, por lo tanto que pertenezcan a la imposición general. Vale, pero eso tiene un límite, porque al final hay gastos contributivos que los podemos definir como no contributivos, pero por ejemplo las pensiones de viudedad son contributivas. Si algún día las pasamos a la fiscalidad general, las convertiremos en otra cosa, las convertiremos en no contributivas con todo lo que eso supone. Es decir, el expediente de ir definiendo gastos como impropios y pasarlos a la imposición general tiene un límite, porque llega un momento en que ya no quedan gastos impropios para trasladar a la imposición general. Luego va a haber en algún momento un problema de, como decía Luis, déficit estructural, aun habiendo trasladado todos los gastos definibles como impropios al sistema de imposición general, ¿no? Eso a mí me preocupa un poco. Es verdad que hay algunos que dicen, no, claro, pero es que si la Seguridad Social hubiera creado reservas desde sus inicios, en los años, estamos hablando de los años 60, 70, si hubiera creado reservas para las cotizaciones, pues el sistema no habría entrado en déficit, porque tendríamos reservas de cotizaciones que se emplearon en su día para otras cosas, ¿no? Y yo a quien argumenta así también le digo, está bien, pero es que con esas cosas, con esas cotizaciones se hicieron otras cosas, se asumieron otros gastos públicos, se desarrolló la sanidad, se desarrollaron tantas otras funciones del estado del bienestar que nos interesan a todos. Luego el argumento tampoco me sirve de que si lo hubiéramos ahorrado ya, pero no lo ahorramos porque lo gastamos para otros servicios que nos parecían importantes colectivamente como sociedad y como comunidad política. Y nuestros gobernantes lo decidieron así. Nuestros gobernantes que, por otra parte, votamos nosotros. Luego, el argumento ese tampoco me sirve. El caso es que ahora, como decía muy bien Luis, tenemos una situación de estrechez financiera y vamos a ver cómo la solventamos. La vía de los gastos impropios tiene su límite, como decía, ¿no? Llegará un momento en que no habrá más gastos impropios que pasar a la imposición general. Veremos entonces qué se hace. Yo creo que hay que acometer una reforma y, sobre todo, hay que explicarle a la gente que esta reforma es fruto de un enorme éxito del país, que es la consecución de una longevidad incomparable con respecto a la que teníamos hace 20, 30, 40, 50, 100 años. Y que eso tiene un precio, por decirlo de alguna manera, pero que es un precio asumible si se hace bien. Entonces, hay diversas fórmulas. Lo que no cabe hacer es un poco no cabe adoptar el comportamiento de la avestruz, ¿no? Esconder la cabeza y decir que pase esto, porque además dentro de 3 años tengo ya elecciones y no me quiero meter en este berenjenal. No, hombre, a mí me parece que es una cuestión de responsabilidad.
política, y política digo de todos los partidos políticos, gobierno y partidos políticos, es una responsabilidad afrontar las reformas. Se ha hecho en otros países y se ha hecho con consensos operativos, no consensos que en realidad inhiban la reforma. Se trata de crear consensos a favor de la reforma. Eso es lo que creo que sería importante trasladar a la población. La encuesta pone de manifiesto, al menos en el caso de los andaluces, que el 50% de las personas de la generación millennial que respondió cree que el modelo ideal sería combinar una pensión pública básica con un ahorro privado. Pero si ya dicen que no tienen capacidad de ahorro, como bien ha señalado antes Elisa, yo te pregunto también a ti si va a calar esa idea de que no serán suficientes, que la cuantía habría que complementarla con otro ahorro privado y cómo incentivarlo, ¿no? Porque yo creo que eso sí que queda muy claro en la encuesta, en que ahora mismo no se están tomando las decisiones para complementar correctamente ese ahorro. Elisa. Pues muy rápidamente, porque seguro que también Luis y Rafael tienen cosas muy interesantes que decir al respecto, pero bueno, yo diría que efectivamente ese es un problema, ¿no? El saber que la pensión pública, pues o creer que no la van a percibir, o saber que si la perciben será menor o de un nivel menor que la que están percibiendo sus abuelos y sus padres, y por otra parte, no ahorrar. Y aquí entramos en la cuestión del ahorro, que es importante. Bueno, yo creo que la submuestra de Andalucía pone de manifiesto que hay un porcentaje o hay una proporción importante de millennials que no tienen capacidad de ahorro, y así nos lo dicen a través de distintas preguntas, ¿no? Y luego hay otra proporción que seguramente teniendo capacidad de ahorro no ahorra. Y luego hay otros que teniendo capacidad de ahorro ahorran, ¿vale? Esos serían los tres grupos. Claro, convendría ayudar a los que no tienen capacidad de ahorro a que la tuvieran, y a los que tienen capacidad de ahorro y no ahorran a que ahorraran. Pero esto último, a mí me parece a veces, en nuestros tiempos, y no estoy hablando solo de los tiempos de 2020 con la pandemia, sino en nuestros tiempos, me parece una conducta casi heroica ahorrar. O sea, es difícil. ¿Por qué? Porque el coste-oportunidad de ahorrar es muy alto, en el sentido siguiente. Estamos en una sociedad desde hace décadas más, pero cada vez más pronunciada en una sociedad de consumo, en la cual la oferta de bienes y servicios que están a nuestro alcance es enorme. Y la verdad es que, en cierto modo, a mí se me viene a la cabeza la metáfora de Ulises, ¿no? Atado al mástil. Hay que atarse a veces al mástil para no caer en la tentación de comprar o de adquirir bienes y servicios que son accesibles, como digo, para retribuciones moderadas, pero que al final pues van naturalmente reduciendo la capacidad de ahorro. Eso estoy pensando en quienes podrían ahorrar un poco, es decir, que incluso las personas que tienen capacidad de ahorro no lo tienen fácil en este contexto en la sociedad en la que estamos, ¿no? ¿Y lo que habría que hacer para incentivar ese ahorro? Pues realmente yo creo que, bueno, lo que la economía conductual nos está mostrando, nos muestra un poco el camino. Es decir, hay que intentar que las decisiones de ahorro no se planteen todos los meses, por decirlo de alguna manera. Hay que tomar una decisión de ahorro y luego ya dejar que a partir de ese momento el ahorro se vaya produciendo automáticamente. ¿Cuándo ocurre eso? Pues cuando se le dice, por ejemplo, al banco, mire usted, voy a suscribir este producto, por ejemplo, y eso supone que cada mes es una cifra, por decir alguna, ¿no? Muy modesta, 75 € directamente me van a ser depositados en ese producto. Esto, pues, insisto, no todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo, pero cuando ocurre algo así, es decir, que ya por defecto se está ahorrando, sin tener que cada mes tomar la decisión de voy a ahorrar esto, voy a ahorrar lo otro, al final el resultado de ahorro es más positivo, ¿no? Pero claro, hay que adoptar esa decisión de inicialmente decir, bueno, considerar una parte de los ingresos casi como un gasto, es decir, saber que no está disponible para el consumo, pero no dedicarle al gasto, sino dedicarle al ahorro. Eso requiere una educación financiera que lamentablemente no está en muchos casos disponible, y en España a mí me parece que esta dimensión de la educación, y no solo esta, lamentablemente, como vemos en muchos datos, no se ha promovido suficientemente. La gente tiene que saber estas cosas, tiene que saber qué pasa cuando decide consumir en lugar de ahorrar.
tiene que saberlo y tiene que saber qué consecuencias tiene eso, ¿no? Entonces, no lo sabemos y operamos un poco, pues, digamos, teniendo en cuenta el hic et nunc, como dirían los clásicos, ¿no? El aquí y el ahora, ¿no? Y no, hay que pensar también un poco en el futuro, ¿no? El futuro no a 20, 30, 40 años vista, sino incluso a 10 años vista, ¿no? O a 5 años vista. Eso es lo que convendría también trasladar a mucha población joven, creo yo. Se me ocurre al hilo de lo que nos comenta Elisa, que me parece muy acertado, que eso entronca bastante con la filosofía que está desempeñando BBVA, ¿no? De dar mucha información al cliente de manera fácil, además, en la palma de la mano, en el móvil, para poder tomar las decisiones correctas. ¿Es así, verdad, David? Sí, la verdad es que es lo que llevamos años intentando y está en nuestro propio lema, ¿no? De creando oportunidades. Lo que intentamos es crear las oportunidades para que la gente, las personas, los ciudadanos, podamos decidir lo que queremos hacer y además hacerlo de una manera sencilla. Con el móvil es lo que todos llevamos encima todo el día, ¿verdad? Es aparte de nuestra herramienta de trabajo, nuestra herramienta de relación. Y por tanto, pues es el sitio a través del cual tenemos que dirigirnos. Yo no sé si te comentaba el dato cuando hemos hablado en alguna ocasión, Alberto, de la cantidad de gente que ve vídeos de pensiones a través de la web de BBVA Mi Jubilación y el Instituto BBVA de Pensiones a través del móvil. Tenemos visualizaciones por encima del 1.000.000, o sea, 1.100.000 creo que era el último número que miré. Entonces, llama realmente la atención que la gente vaya en el autobús, en el tren, en su casa, en la playa, que hemos visto un repunte también en verano de este tema, viéndose vídeos de pensiones. ¿Qué nos dice esto? Que la gente quiere saber. La gente tiene una demanda de información. Ha habido 6 millones de personas, de ciudadanos de este país, y muchos de ellos andaluces, que han simulado su pensión pública en los simuladores gratuitos de la iniciativa. ¿Por qué? Porque la gente no tiene esa información por parte bueno, en este caso de la Seguridad Social. Que 6 millones se metan en una iniciativa, que sí, que es que no tiene ánimo de lucro, BBVA Mi Jubilación, pero que no deja de ser una entidad financiera, para mirar su pensión, de nuevo denota que hay una información que desde BBVA y desde el Instituto, pues queremos proveérsela a todo el mundo, ¿no? Luego ahorrarán o no ahorrarán. Que sí, que tiene que ahorrar, pero que ya que la decisión sea individual, no será por falta de información, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. En esto del incentivo del ahorro, también los poderes públicos deben jugar un papel y llama la atención que para el presupuesto del año que viene, que se acaba de aprobar, se ha limitado el incentivo fiscal, que es uno de los pocos que hay para el ahorro en pensiones, a los planes de pensiones. Y quería preguntarle a Rafael, que le digo que también que active el micro, que le veo que lo tiene desactivado, que si le parece correcto que el gobierno haya limitado bastante la capacidad de desgravarse impuestos por haber ahorrado en pensiones, ¿no? Y también aprovecho para recordar a quien tenga interés en esto, en que de aquí al 31 de diciembre todavía puede hacer aportaciones a sus planes de pensiones al nivel que hasta ahora hay, ¿no? Que son 8.000 euros que la haga la euros máximo. Y se rebaja, si no me traiciona la memoria, se rebaja a 2.000 euros máximo de desgravación en el presupuesto de 2021. Así es, ¿no? No termino de comprender por qué se hace. Pero además esta desgravación era una desgravación con trampa, en el sentido de que no pago ahora por estos 8, 6, 5 o 4.000 euros, pero voy a pagar cuando lo rescate. Esto no salía gratis. El rejonazo venía después. Pero es una forma muy mala de actuar. No creo que el importe total de ese beneficio fiscal o de esa desgravación fuera demasiado importante, fuera muy elevado en relación con la recaudación en el IRPF. Y esto estimulaba a las personas. Retirar esto es retirar el estímulo, ¿no? Sí quería, aprovechando la pregunta, apostillar un par de cosas. Primero, lo que ahora se llama impropios, gastos impropios, que ya desde hace tiempo se decidieron que iban a ir pasando al presupuesto poco a poco, la verdad es que son una fracción pequeña del total.
del gasto del Instituto Nacional de la Seguridad Social. En pensiones debe ser del orden de 134.000 millones de euros lo que vamos a gastar el año que viene, ¿no? Y lo otro, pues debe ser no debe llegar a 12 o 14.000 millones y probablemente sea muchísimo menos. Ahora es que no hay ni para pagar un mes de pensiones retirando todos los impropios, ¿no? Bueno, en relación con los jóvenes y el ahorro, es que es enormemente difícil, no solo por los problemas de integración en el mercado laboral, sino porque están en la edad de la vida en la que mayores son los gastos. Estamos hablando de las personas de entre 20 y 40 años. Normalmente entre los 30 y 40 años, las personas tienen hijos, tienen familia, tienen que adquirir una vivienda. Milagro que paguen la luz. No pueden ahorrar. Podrán comenzar a ahorrar años después, cuando los hijos estén criados y educados, o puedan sostenerse por su cuenta. Pero la verdad es que los millennials tienen una situación muy difícil, porque las cohortes de edad que vienen detrás de ellos tienen menos personas. Ellos son los que van a tener más problemas todavía que nosotros. La encuesta revela también que muchos jóvenes no ahorran porque no pueden, como bien tú señalabas ahora, y porque el problema que tenemos no solo es de fuerza laboral. Entonces, me gustaría hacerte una doble pregunta, Rafael. Por un lado, ¿sería necesario compasar la reforma de las pensiones con la reforma del mercado laboral? Y teniendo en cuenta que el déficit estructural al que se refería Luis antes nos lleva a pensar que ni siquiera en las mejores cifras de cotizantes en las que no estamos y en las que podemos tener peores resultados, dado que estamos en un momento recesivo y complicado de la economía, no darían para cubrir ese déficit, ni siquiera aunque llegáramos al máximo de cotizantes que, por cierto, antes de que empezara la crisis de la pandemia estábamos ya cerca de él. Parece que necesitamos 20 millones de personas trabajando y cotizando en este país para que esto funcione medio bien, ¿no? Pues claro que son necesarias reformas en el mercado laboral de dos tipos. Uno, las malas utilizaciones que ha habido de la reforma anterior, que sí se han producido, esas hay que quitarlas del medio, ¿no? Pero lo segundo es que hay que seguir profundizando en la flexibilización del mercado laboral. No queda otra. Y, además, limitar la dualidad terrible que existe, la protección enorme que tienen las personas con un contrato indefinido y la absoluta desprotección de los contratos temporales. Y en este sentido, BBV ha estudiado muchísimo y ha defendido, es que mejor conoce en España el modelo de la mochila austríaca, que no sirve para las pensiones, como ellos muy bien dicen, pero sí sirve para dar flexibilidad, ya que las empresas van aportando poco a poco lo que sería una indemnización de despido y las personas son libres de utilizarla o mantenerla o lo que fuese. La reforma del mercado laboral es necesaria. No somos más tontos, no somos más torpes, no hemos estudiado menos, no tenemos menos capacidades que el resto de los países de Europa y tenemos mucho más desempleo que ellos. Y esto no es la maldad de los empresarios que no quieran contratar. Esto es que tenemos problemas en el diseño del mercado de trabajo. No cabe otra. Muy bien, pues vamos a entrar ya en el final y me gustaría que pasáramos a hacer un poco de conclusiones y sobre todo me gustaría, porque yo creo que lo que perseguimos también desde el Grupo Yoli al organizar este evento digital con la colaboración de BBVA, en tener una visión positiva, tener constancia y conciencia de este problema que tenemos, pero saber que está también en nuestra mano solucionarla. Y en primer lugar le voy a dar la palabra para que dé sus conclusiones a nuestra experta del Foro de Pensiones BBVA, a Elisa Chulia. Pues las conclusiones concretamente de la encuesta, ¿no? Dirías tú, o sea, ¿qué hacer a partir de esto? ¿Qué hacemos con esto? Bueno, nosotros hacemos las encuestas fundamentalmente para conocer el estado de la opinión, ¿no? Es verdad que son un instrumento, pues como otros instrumentos de conocimiento que tenemos los científicos sociales, con sus
problemas, ¿no? No hay que tratarlos como instrumentos infalibles y que de alguna manera nos informan sobre la verdad. Bueno, nos informan si están bien hechas, que desde el punto metodológico, de vista metodológico, me parece que esta encuesta está muy bien hecha, nos informan sobre las tendencias de opinión en la población, ¿no? Y es una información muy importante para nosotros y es la información también que nos permite de alguna manera contrastar lo que a veces se dicen desde algunas instancias, normalmente gubernamentales, políticas, de la sociedad piensa, los jóvenes piensan. Bueno, vamos a ver lo que los jóvenes piensan, porque a veces pues no es exactamente lo que se dice que piensan de ellos, ¿no? Entonces esto es un instrumento útil y por eso el Instituto BBVA de Pensiones dedica una parte de sus recursos a hacer todos los años encuestas para conocer el estado de la opinión, ¿no? El año pasado la dedicamos la encuesta a los baby boomers. Este año prácticamente hemos continuado, digamos, con la población que nació posteriormente, después de 1977, que es el último año del baby boom, y hemos cogido a la población millennial. Queríamos, como ha dicho ya muy bien Luis, comprobar qué piensa esta población, este colectivo de población española, a la que le queda aproximadamente entre 25 y 35 y 40 años, podríamos decir 40-45 años, para acceder a la pensión de jubilación. Y las perspectivas, como hemos visto, pues digamos que son inciertas, no están muy seguros. Yo creo que a través de distintas preguntas, sí que llegamos a la conclusión de que el sistema les parece bien, en el sentido de que no están ni muchísimo menos contra el sistema, ¿no? Pero sí creen que su viabilidad está en cuestión en este momento, ¿no? Y desearían que se abordaran reformas. Y esto debe de ser, a mi juicio, o debería ser a mi juicio, un mensaje que habría que trasladar a quienes tienen la capacidad de tomar esas decisiones también, ¿no? Lo ha dicho muy bien Rafael al principio, ¿no? Hay una disposición favorable entre este colectivo hacia las reformas, no porque sean reformistas, no porque sean jóvenes y tengan voluntad de cambio, no, sino porque ellos mismos, nos lo están diciendo a través de la encuesta, ellos mismos temen que al final el sistema no les provea pensiones como las que ha procurado a sus padres y a sus abuelos. Luego, se debería aprovechar esa predisposición o esa disposición positiva hacia la reforma para avanzar por ese camino, ¿no? De intentar de manera consensuada pues aprobar reformas que generen confianza entre la población. Desde luego, lo que parece que no genera ninguna confianza, y ahí los datos del CIS también son clarísimos, lo que parece que no genera ninguna confianza es avanzar por este camino de reformas paramétricas muy escasas y complementadas con otras que al fin y al cabo suponen una expansión del gasto. Entonces, esto no convence a la gente. Está claro, esto que ha sido la estrategia del Pacto de Toledo no parece que esté generando confianza, por mucho que los integrantes del Pacto de Toledo, con la ilusión y con buena voluntad, digan estamos generando confianza. Oigan ustedes, no parece que estén generando confianza, ¿no? Por lo tanto, generemos confianza, porque los jóvenes con confianza serán capaces de comportarse individual y socialmente de una manera mucho más razonable y mucho más positiva, ¿no? Para ellos y para el conjunto de la sociedad. Muy bien. Muchas gracias. Voy a darle la palabra a Rafael, porque él empezaba tocando una de las teclas más importantes, que estamos ante unas decisiones individuales y que somos nosotros, cada uno de los españoles, responsables de proveer también nuestro futuro en la jubilación y no solo confiar en que el Estado lo resuelva todo. Y no sé si después de este debate su conclusión se ha reafirmado aún más, ¿no? Mi conclusión, sí. Siempre lo he defendido, ¿no? Las personas somos responsables de nosotros mismos. No podemos esperar que haya un ángel de la guarda que se llama Estado, que nos guíe, nos conduzca y nos ampare. Pero por eso es muy importante la información y la formación en los jóvenes. La formación financiera, vuelvo a insistir, es importantísimo. Es lo que les permitirá decidir qué hacer con mejor conocimiento de causa. Eso hay que hacerlo. Y solo una apostilla cuando hablaba de reformas del mercado laboral. Hemos sido enormemente cicateros con el hecho de compartir la pensión pública con algún tipo de trabajo remunerado. Eso parecía, yo qué sé, poco menos que una blasfemia o algo así. Pues no, va a ser necesario
flexibilizar la compatibilidad entre percepción de pensiones públicas y trabajos, con los límites que se quiera, pero eso es necesario hacerlo por muchísimas razones, entre otras porque no vamos a condenar a personas que van a vivir hasta los 85 o 90 años a estar 30 años en su casa mano sobre mano o en el club del pensionista, ¿no? O de vacaciones todo el día, si no hay billetes para esas vacaciones, no, por el amor de Dios, tendrán que trabajar también y será una forma de complementar sus ingresos. Bien. Muchísimas gracias por tus conclusiones y quería que termináramos con las conclusiones de Luis y también darle la oportunidad, si quiere apostillar algo sobre las últimas respuestas que ha habido, que lo hiciera. Muchas gracias, Alberto. Yo me uno a las palabras que decía antes Elisa y que decía también Rafael. Tenemos que hacer algo, es decir, lo que nos arroja la encuesta del Instituto BBVA de Pensiones, en este caso hacia los millennials, pero también pasaba con los baby boomers, en cierta medida, es esa desconfianza en el sistema. Y por tanto, yo creo que entre todos tenemos que pedir a los poderes públicos que trasladen esa confianza, que hagan las reformas que entendemos que tenemos que hacer y con amplios consensos. Y ya a nivel particular, y lo insistía ahí Rafael, en la parte de la educación financiera, la gente tiene que conocer cómo están las cosas, tiene que informarse y esta encuesta y las actuaciones que llevamos a cabo desde BBVA Mi Jubilación intentan contribuir a ese conocimiento. Y al final ese conocimiento nos llevará a la necesidad de ahorrar, para el que quiera, obviamente, porque es una decisión individual. ¿Y cómo se ahorra? Pues poco a poco. La verdad es que pegarse un achuchón de ahorro a veces es imposible porque no hay ingresos, pero aparte de meter el hábito de ahorro, como decía antes Elisa, meterlo en el mes a mes, aunque sea poquito, ¿no? Todos sabemos que poquito a poco pues podemos hacer un gran montón, ¿no? Y ahí, pues estar cerca de la población andaluza, ¿no? Yo ya sabéis que le tengo mucho cariño a la tierra y voy todo lo que puedo. Y por tanto, cuando conoces la realidad, dices, efectivamente, nos cuesta ahorrar, pero si nos lo metemos en la cabeza y tenemos ese objetivo de ahorrar poco a poco, pues yo creo que podemos conseguirlo. No nos vendría mal que nos apoyaran, ¿no? También desde el poder público con esos empujoncitos fiscales, que al final se acaban pagando, pero que al final por la economía del comportamiento, y ya tenemos 2 premios Nobel de economía del comportamiento, pues esas pequeñas ayudas para un trabajo arduo que es ahorrar para dentro de 20 o 30 años, pues nos vendría muy bien y así lo refleja también la encuesta, ¿no? La gente pues pide y necesita que les ayuden a ahorrar y por tanto yo creo que entre todos podemos hacerlo. Y además con encuentros como este, Alberto, de verdad muchas gracias al Grupo Yoli por acercar el instituto a la población andaluza y toda esta información en pensiones tan necesaria y que nos va a afectar a todos, mayores y menos mayores. Muy bien, pues a quien debemos agradecer es a BBVA que haga posible encuentros como este para que traslademos a la sociedad andaluza debates tan interesantes y que permitirían estar bastante más tiempo, pero tenemos un espacio limitado de 1 hora para haber debatido. Estamos a punto de agotarlo y quiero agradecer a los 3 ponentes que han participado, que hayan trasladado sus opiniones, especialmente también no solo las opiniones, sino los datos que nos ayudan a comprender la realidad gracias a las encuestas que realiza el Instituto BBVA de Pensiones. Por eso le doy las gracias a Elisa y la despido. Buenas tardes, Elisa. Buenas tardes. También le doy las gracias a Rafael por traernos la realidad de la calle de la universidad, el conocimiento económico. Y por último, a Luis también por este compromiso de BBVA, que como explica al principio, ha creado este instituto sin ningún ánimo de lucro y sin estar vinculado a la venta de ningún producto, o por más que el banco como todos lo tenga, esta preocupación para que la sociedad avance en la resolución del problema de las pensiones. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Hasta pronto. Muy bien, pues aquí acabamos. Como decía muy bien Rafael, hasta pronto. Esperemos que muy pronto tengamos otro encuentro digital sobre este otro tema que nos concite en las webs de los 9 periódicos del Grupo Yoli. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Adiós.